¿Qué harías si la vida te quitara lo más valioso y aún así tuvieras que seguir adelante? Esta es la historia de Pablo, un joven humilde que lo perdió todo, excepto una cosa, su fe. Y gracias a eso, terminó descubriendo el poder que convierte a un hombre común en alguien extraordinario. Quédate hasta el final, porque lo que Pablo vivió puede cambiar tu manera de ver la vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte más historias llenas de fe, inspiración y sabiduría. En un pequeño pueblo andino vivía Pablo, un joven trabajador, de corazón noble y sonrisa sincera. Pero su vida no era fácil. Su padre había muerto cuando él era niño, y desde entonces trabajaba junto a su madre vendiendo frutas en el mercado. Tenía sueños grandes, pero había un obstáculo. La pobreza lo mantenía atrapado, y la falta de oportunidades lo hacía sentir que su destino estaba escrito en la miseria. En el mismo pueblo vivía Ricardo, un muchacho arrogante, hijo de un hacendado. Siempre se burlaba de Pablo. ¿De qué sirve soñar si no tienes dinero ni apellido? Pablo solo respondía con calma. Algún día verás que no es el dinero lo que hace grande a un hombre, sino lo que lleva en el corazón. Cada amanecer, Pablo se levantaba antes que el sol. Las sombras aún cubrían las calles empinadas del pueblo cuando cargaba canastas pesadas de manzanas y naranjas sobre sus hombros cansados. El sudor, frío como la madrugada misma, resbalaba por su frente, y cada bocanada de aire le quemaba los pulmones como si la montaña lo pusiera a prueba. El crujir de la madera contra su espalda se volvía un recordatorio. Cargar no solo era un peso físico, era un rito de resistencia. En el mercado, la vida parecía un caos ordenado. Los gritos de los vendedores se mezclaban con el cacareo nervioso de las gallinas. El olor a pan recién horneado se fundía con la tierra húmeda que dejaba la lluvia de la noche. Entre ese bullicio, Pablo se abría paso como un guerrero silencioso, sosteniendo con dignidad el fruto de su esfuerzo. Cada moneda que caía en su mano era pequeña, pero guardaba en ella el eco de una promesa: no repetir la historia de miseria que lo había visto nacer. Más de una vez, el cansancio lo quebró por dentro. Más de una vez pensó en abandonar, dejar que el peso lo doblegara y que la rutina lo tragara como a tantos otros. Pero entonces, como una llama que nunca se extingue, regresaban a su mente las palabras de su madre: «Hijo, la pobreza no se hereda. Lo que se hereda es la disciplina para salir de ella». Y esas palabras se clavaban en su pecho como una espada luminosa, recordándole que el sacrificio de hoy era el cimiento de un mañana distinto. En cada jornada, Pablo luchaba contra dos enemigos: la fatiga del cuerpo y la duda del espíritu, y comprendió que el verdadero combate no estaba en las calles empinadas ni en las canastas que cargaba, sino en esa voz interna que lo invitaba a rendirse. Ahí, en ese silencio interior donde nadie podía verlo, se definía su destino. ¿Quién no ha sentido ese peso invisible que amenaza con doblarnos? ¿Quién no ha tenido que cargar su propia canasta en medio del frío y la soledad? Pablo no era distinto a ninguno de nosotros. Su historia es el reflejo de todas aquellas batallas silenciosas que libramos cuando el mundo aún duerme. Y es ahí donde nace la verdadera fuerza, en seguir cuando todo dice que pares, en avanzar cuando lo fácil sería quedarse atrás. La lucha entonces se volvía más que trabajo. Era un sacrificio sagrado, una prueba de carácter. Cada paso de Pablo no solo movía su cuerpo, sino también la línea invisible que separa la resignación de la esperanza. Y si él podía resistir con el corazón ardiendo, ¿qué nos impide a nosotros tomar nuestras propias cargas y avanzar, aunque el camino duela? Una noche, cuando la fatiga lo había dejado sin fuerzas y su cuerpo parecía quebrarse bajo el peso de los días, Pablo levantó la vista hacia el firmamento. El cielo estaba cubierto de estrellas antiguas, tan brillantes como indescifrables, como si fueran ojos eternos que lo observaban desde otro plano. Y en ese instante de vulnerabilidad, su voz temblorosa se escapó al viento: «Dios, si de verdad hay un propósito para mí, muéstrame el camino». El murmullo se perdió en la inmensidad de la noche, pero en su interior quedó un eco imposible de apagar. Un eco que parecía responderle sin palabras, como si el universo hubiera anotado su ruego en secreto. Esa sensación, entre misterio y revelación, lo acompañó hasta el amanecer. Al día siguiente, el destino lo llevó a pasar frente a la hacienda de Ricardo. El lugar resplandecía con faroles encendidos,
música y risas que parecían desafiar el silencio del pueblo humilde. Pablo detuvo su andar un instante, curioso, y lo que escuchó desde el portón retumbó en su pecho. «Miren al pobre Pablo», decía Ricardo con arrogancia. «Cree que con trabajo y fe va a cambiar su destino». Y dijo: «Eso no existe». Las carcajadas de sus invitados estallaron como una bofetada colectiva. Era más que burla. Era un intento de arrancarle la esperanza, de encadenarlo de nuevo a la resignación que tantos habían aceptado. Y fue allí, en medio de esa humillación, cuando algo distinto se encendió en su corazón. No fue odio, no fue venganza. Fue un fuego nuevo, sereno, pero implacable. Era la certeza de que esas palabras no serían su condena, sino el inicio de una transformación. Ricardo quería reducirlo a un símbolo de derrota, pero Pablo comprendió que, si perseveraba, podía convertirse en la prueba viviente de lo contrario. Que la fe y la disciplina no son fantasías, sino armas invisibles capaces de quebrar cualquier cadena. Ese instante se volvió un punto de quiebre. La herida que le dejaron las burlas no lo hundió. Lo empujó a un juramento secreto. Probar que un hombre con propósito puede reescribir la historia que otros creen sellada. Y es ahí donde la audiencia debe detenerse y preguntarse: ¿cuántas veces hemos escuchado voces que intentan convencernos de que es inútil luchar? ¿Cuántas veces alguien nos ha hecho creer que no hay salida, que el destino ya está escrito? Lo que Pablo estaba descubriendo es una verdad que trasciende su propia vida. A veces es la burla ajena la que revela la fuerza dormida en nosotros. A veces es la humillación la que despierta al guerrero interior que no sabíamos que habitaba nuestro pecho. Y en ese silencio ardiente, donde parecía que todo estaba perdido, comenzó la chispa de algo que cambiaría para siempre el rumbo de su existencia. Esa noche, con el cuerpo agotado y el alma herida por la humillación, Pablo regresó a su humilde casa. La penumbra lo envolvía y solo se escuchaba el suave respirar de su madre, dormida a su lado. Se arrodilló en el piso de tierra y, con lágrimas que caían sin poder contenerlas, abrió su corazón en oración. «Señor, dame fuerza para no rendirme. Quiero honrarte con mi vida». El silencio parecía absoluto, pero algo dentro de él comenzó a encenderse. No fue un ruido externo, ni un milagro visible. Fue una voz suave, casi imperceptible, que lo atravesó desde lo más profundo de su ser. «La disciplina será tu camino, la fe tu motor y la humildad tu corona». Pablo quedó inmóvil, con la certeza de que esa respuesta no era imaginación. Era un llamado, era un pacto entre lo divino y lo humano, escrito en su espíritu. Desde esa madrugada decidió algo que lo cambiaría para siempre. No volvería a quejarse, no volvería a vivir como un hombre arrastrado por el cansancio. Cada amanecer sería una oportunidad, cada canasta un símbolo de resistencia, cada paso un recordatorio de su propósito. Y aquí es donde la historia también nos alcanza a nosotros. ¿Cuántas veces hemos levantado la mirada al cielo esperando una señal, sin darnos cuenta de que la respuesta ya estaba en nuestro interior? ¿Cuántas veces hemos esperado un milagro externo, cuando en realidad el verdadero milagro comienza en el instante en que decidimos no rendirnos? La fuerza que transforma no viene de afuera, se enciende adentro. Es esa decisión silenciosa de seguir, aún con miedo, la que abre caminos que antes parecían imposibles. Lo entendió Pablo aquella noche, y es la misma verdad que puede encenderse en cada uno de nosotros. Con el paso de los meses, Pablo seguía firme en su rutina. Cada amanecer lo encontraba en el mercado, trabajando con paciencia y una serenidad que llamaba la atención de todos. No parecía un joven cargado de peso, sino alguien que transformaba cada esfuerzo en propósito. Un día, entre el bullicio, un hombre mayor lo observó en silencio. Era don Ignacio, un comerciante reconocido por sus viajes y su sabiduría. Cuando terminó la jornada, se acercó y le dijo con sencillez: «Muchacho, acompáñame a tomar un café». En la mesa de su casa, con el aroma del café llenando el aire, lo miró fijamente. «He visto en ti algo distinto. Trabajas duro, pero lo haces con alegría. Dime, ¿qué te sostiene?» «La fe en Dios y el deseo de darle un futuro mejor a mi madre», respondió Pablo. Don Ignacio asintió con una sonrisa. «La riqueza no está en lo que ganas, sino en lo que ahorras. No está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Para salir adelante necesitas 3 cosas: disciplina, paciencia y fe. Yo también empecé sin nada. ¿Quieres que te enseñe lo que aprendí?
Ese día marcó un giro en la vida de Pablo. Aprendió a ahorrar, aunque fuera poco, a invertir con cautela y a organizar su tiempo con sabiduría. Comprendió que cada moneda podía multiplicarse si se usaba con inteligencia. Y una frase de su mentor quedó grabada para siempre: el dinero es un buen sirviente, pero un pésimo amo. Haz que trabaje para ti, no contra ti. No era solo una lección económica, era una visión de vida. La verdadera riqueza nace cuando lo que posees sirve a tu propósito y no se convierte en tu cadena. Los meses se convirtieron en años. Pablo abrió un pequeño puesto propio. Después, con esfuerzo, lo convirtió en una tienda. Aprendió a negociar, a tratar con respeto a todos, incluso a los que antes lo despreciaban. Poco a poco, su negocio floreció. El joven pobre que vendía frutas en la calle, ahora era un comerciante respetado. Su madre, con lágrimas en los ojos, le decía: Pablo, tu verdadera riqueza no está en tu tienda, sino en el hombre en que te has convertido. El destino, con la precisión de un reloj invisible, terminó girando sobre sí mismo. Ricardo, aquel hombre que en otro tiempo se reía con soberbia de los esfuerzos de Pablo, ahora era apenas una sombra de lo que fue. La fortuna heredada, que parecía inagotable, se esfumó entre fiestas, lujos y vanidades. Lo que no nació del trabajo ni se sostuvo con disciplina, terminó desmoronándose como un castillo de arena frente a la primera ola. Humillado, con la mirada baja y el peso del fracaso en sus hombros, buscó al mismo a quien alguna vez había despreciado. Su voz ya no tenía la arrogancia de antes, sino el temblor del arrepentimiento. Pablo, nunca creí en ti, pero ahora no tengo a quien acudir. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Pablo lo miró fijamente. En su memoria resonaban aquellas burlas que lo habían herido como dagas, esas carcajadas que pretendieron condenarlo a la derrota. Pero en su mirada no había rencor. Había algo más grande, algo que Ricardo no conocía: compasión. Con voz serena, firme y profunda, le respondió: Ricardo, no guardo rencor. Aprende esta lección. Lo que no se construye con disciplina, se derrumba con orgullo. Se inclinó levemente hacia él, como quien entrega una verdad que debe marcar un antes y un después, y añadió: te ayudaré no porque lo merezcas, sino porque todos merecemos una segunda oportunidad. Y ahí, en esa escena cargada de ironía y justicia, se revelaba una enseñanza que atraviesa generaciones. El verdadero triunfo no está en ver al otro caer, sino en mostrar que la grandeza se mide por la capacidad de levantar al que un día nos hirió. Con el paso de los años, la historia de Pablo dejó de ser un susurro para convertirse en un faro. Ya nadie lo recordaba por la pobreza que lo acompañó en su juventud, sino por la fuerza invisible que lo sostuvo cuando todo parecía perdido. Su disciplina y su fe inquebrantable. Su vida se transformó en ejemplo vivo de que los milagros no siempre llegan de golpe, sino que se construyen día tras día, con constancia, con paciencia y con propósito. El río perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Así también, la disciplina convierte un sueño imposible en una realidad. Ese principio quedó grabado en la memoria del pueblo, porque todos vieron cómo un joven que cargaba canastas con sudor y lágrimas llegó a levantar no solo su propia vida, sino la esperanza de muchos que lo miraban en silencio y pensaban: si él pudo, yo también puedo. Y hoy, querido amigo, esta historia se abre también para ti. Detente un momento y piensa: ¿qué parte de tu vida necesita disciplina? Tal vez tu trabajo, tu familia, tus hábitos o ese sueño que guardas en silencio. No busques excusas, busca constancia, porque quien logra vencerse a sí mismo ya ha conquistado el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que los sueños se alcanzan con fe y disciplina.